escucha todo lo que estás hablando. Bueno, vamos volviendo en esta transmisión de Conversaciones en la Trinchera. Gracias a todos los que están acá quedándose, banquen un rato más, que aparte va a haber el reconocimiento trinchera. Vamos a soplar la vela, que la querida Dula Basante hizo tremenda torta. ¡Bravo! Otro año ¡Bravo, más. Dula! Cuarto año consecutivo. No. Pueblo de Malvinas, Palestina. Bueno, con ese cántico, entonces, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Cascote Bertol. Lo leo como si no supiera. Carlos Cascote Bertol. Bueno, 5 días sin presentarte al aire fue un montón de tiempo para lo que veníamos haciendo. Así que ahora sí, Carlos Cascote Bertol, militante popular, Dirección Nacional de la Corriente Nuestra Patria y uno de los integrantes de la flotilla Global Sumud que navegó hasta ser interceptada por el ejército israelí hacia aguas cercanas de Palestina para abrir un corredor humanitario con alimentos y con medicamentos y que hoy está acá después de, 6 días encarcelado, ¿no? Ilegalmente por el gobierno israelí. Primero que nada, una alegría muy grande de todos nosotros tenerte acá y aparte en Trinchera, que es ya la casa mediática de todo esto, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por este mimo, además. Era como una especie de columnista de Trinchera todas las mañanas desde el barco, en la parte más placentera, donde hubo delfines, donde hubo peces voladores, Naptiluca a la noche, amaneceres. Y bueno, después no pude ser más guionista porque estábamos un poco presos. Debo decir que las cárceles son todas iguales. Son todas iguales, decís, en Israel, en la frontera con Egipto, en la Argentina, en Ezeiza. Son todas iguales. Bueno, Cascote, el que se perdió toda la travesía la puede ir a buscar a YouTube, está completa, pero nunca está de más volver a repasar. ¿Qué estamos viendo? Ahí está, mira, la foto con el Diego navegando el Mediterráneo. Nunca está de más volver a repetir qué fue esta experiencia, qué fue esta misión humanitaria de ir hacia Gaza para llevar medicamentos, para llevar comida. ¿Y por qué, no? Que es la pregunta que quizás muchos se hicieron en estos días donde fuiste tema de agenda nacional, te cuento. No sé si ya te pusiste al día. Pero un poco la pregunta era ¿por qué tu viejo fue acá? ¿Por qué tu compañero fue acá? ¿Qué te llevó? ¿Qué lo llevó a eso? Una vez más, nunca sobra volver a decir por qué. No, ¿por qué? Primero porque era una causa justa, porque era Gaza, y hoy Gaza, hablando un poco de geopolítica, es el lugar a donde se está consumando uno de los planes del enemigo, de los malos, de los muy malos del mundo, que quieren meter al mundo, llevarla a la Tercera Guerra Mundial, concretamente, y parte de ese plan es sacarse de encima una de las resistencias de ese pueblo que sigue resistiendo, para después ejecutar el plan. Hay muchos, tendríamos que hablar con mucha más profundidad, pero hay muchos que quieren parar a China de alguna manera, y la única manera que ven es tirar bombas atómicas, destruir el planeta, y en eso es porque no le importan los pueblos. Es bastante simplista el análisis, o bastante reduccionista, pero eso está pasando hoy en nuestro querido planeta Tierra. Entonces, si el genocidio de Gaza pasa sin más, ese plan va a estar mucho más cerca. Muchos me preguntaban, che, ¿no te da miedo, no? Porque enfrentar a los malos del mundo a veces un poquito de miedo da, y en verdad el miedo es ese mundo que nos plantean a todos, ¿no? Por eso había que estar ahí, y además porque necesitaban un capitán, y justo estaban hablando con un capitán.
Entonces se Sí, juntaba ¿sabés todo. que conozco a uno? Soy yo. Así fue. Estábamos en Venezuela, necesitamos un capital, bueno. Y bueno, y cuando somos militantes y tenemos saberes y se necesitan esos saberes, no ponerlos al servicio de una causa justa que creemos, ¿para qué somos militantes? ¿No? Ahí aparecen algunas teorías que también son bastante, o que yo por lo menos las combatí siempre, ¿no? Hay que preservar los cuadros, hay que, ¿no? Esas frases aparecen. Debe haber un montón de cuadros echándose a perder, como los yogures, en un montón de heladeras que nunca hacen revoluciones porque es una teoría que está mal. Los cuadros están para combatir, los cuadros están para hacer acciones políticas y si no. Si los cuadros hay que preservarlos, no. ¿Preservarlos de qué? Es esa concepción, ¿vos crees que está atada a tu historia familiar? Digo, porque después también una de las cuestiones que sería, bueno, sos hijo de desaparecido. Y creo que esa es una discusión que estuvo muy latente en esa época, ¿no? ¿Qué sucede con los cuadros? Estoy tapando. No, vos. Sí, Dejá, en esa te reconozco. época o en los 90 o en cualquier tiempo histórico, hay como una lógica de que, no sé qué, en vez de discutir determinados hechos políticos si sí o si no, aparece eso. Bueno, no, sí, pero este compañero es muy valioso, hay que guardarlo. No, primero que no hay compañeros más valiosos que otros, ¿no? Ni tareas mayores ni menores. Y después la preservación es algo, digamos, que yo creo que suena más a excusa. Las batallas hay que darlas y se da con los que tienen las capacidades para darlas. Entonces cuando vos juntás, necesito esto, necesito un electricista. No es que manda a cualquiera, después tener un compañero electricista, no, pero no lo mando porque, ¿no? Y cuando después tenemos compañeros militantes que hacen un montón de tareas, van todos los miércoles a chupar gas lacrimógeno con los jubilados, ¿no? Pudiendo ir presos, compañeros sindicales que están, ¿no? En toma de fábrica, en defensa de la educación pública, también con posibilidad de ir preso en cualquier lado, y es nuestra cotidianidad como militantes. Así que esa es medio la justificación. ¿Por qué había que ir? Porque la humanidad está en peligro y nosotros tenemos además una línea histórica con defender a Palestina, ¿no? Y un poco eso, no mucho más. Bueno, yo te tengo que hacer la pregunta que quizás no tengo ganas de hacerte porque no es lo más lindo, pero bueno, es claro. También porque lo contaron mucho de los que estuvieron ahí, y también preguntarte cómo fue, digamos, cómo fue, como decía, acá hemos relatado el día a día en una columna casi diaria, cotidiana, con Cascote desde el mar Mediterráneo. Lindo cielo tiene el mar Mediterráneo. Es el mismo cielo que todos los cielos, pero un lindo color. Qué paisaje que tiene, que se ven desde el Mediterráneo, la verdad. ¿Cómo fue también esa experiencia como navegante, como capitán, y con esa intercepción, que digamos, el después de esa intercepción es lo que verdaderamente hoy no desconocemos quienes fuimos hablando de esto en el día a día y quienes nos preocupa lo que está pasando en Gaza? No, la experiencia como capitán o como navegante fue obviamente muy enriquecedora, no solo porque nosotros éramos barco de apoyo, entonces a cada rato teníamos desafíos, problemas, ayudar a otros barcos, aprender de motores, aprender de remolque, aprender de tratar de que no se hunda, de 10.000 desafíos. No sé si lo notaban, pero a veces estaba más tranquilo hablando libremente y a veces pautábamos entrevistas con ustedes o con otros medios y no había manera de comunicarse, o porque se rompía el motor o porque un barco se estaba hundiendo y entonces no se podía ni atender el teléfono. Por ahí los participantes que fueron en otra clave estaban más solo para eso, entonces se notaba. Me acuerdo que la compañera Colo me llamó en algún momento y me cagó a puteada. Me dice, ay, todos llaman y salen. Y vos sos un pelotudo, que no decís nada.
No sé si el tono era así, exacto. Seguramente, pero era estoy muy bastante segura de que parecido. fue así. Sí, sí. Y en realidad tenía que ver con eso, tenía que ver con tenía que ver con eso. Los participantes estaban haciendo todo el día video y selfie porque alguien los llevaba, Claro. y yo tenía el rol de llevar el barco y encima de arreglar los otros barcos que se rompían. Me acuerdo que con los compañeros que estaban en el Sirius, que eran parte de algunos de ellos, cuando nos encontramos, porque el Sirius se había roto, entonces el ingeniero que estaba en el Estrella Immanuel, yo lo llevé hasta el lado, nos subimos, charlamos un rato, nos pudimos sacar una foto y todo lo demás, pero eso era porque el Sirius estaba roto y lo estábamos arreglando. Entonces, nada, te llamaban por radio, hay una emergencia, se rompió tal barco, hay que remolcarlo, y si vos habías pautado una entrevista para esa hora, no es que decías, sí, te doy la entrevista y que los otros se queden ahí hundiéndose, no. Y eso era difícil de explicarlo. Hubo como distintos roles, bueno, a mí me tocó este rol, y la verdad que fue muy enriquecedor. Veremos en qué podemos ahora aplicar todo ese conocimiento Sí. enriquecido. Nos imaginamos que se vienen muchas ideas muy creativas, Cascote. ¿No? No, por algo es navegante y poeta. Sí. Soñador. Pero bueno, me vas a dar vueltas y no me vas a responder la pregunta de lo Intersección, que fue ¿querés después ir de la a los intercepción. bifes? Y la ¿Después verdad que o la sí. intersección en sí? La intercepción. ¿Qué pasó después de la Feísima la intercepción? Y intercepción. bueno, necesitamos saberla Se también. arrimaron, de repente aparecieron barcos de guerra muy grandes. Había un barco en particular muy silencioso que cuando se te ponía al lado se caía internet y no andaba nada, no andaba el plotter, no andaba nada eléctrico ni electrónico. Cuando se alejaba volvía a andar todo, eso era lo bueno. Y como éramos 50 barcos, depende a quién intersectaran, eso iba ocurriendo. Después había unos barcos de unos 30 y pico de metros, creo que eran 4 o 5, que bajaban unas lanchas rápidas, unos gomones, muy rápido, con 10 soldados armados atrás. Y después había un barco como si fuera un petrolero que te tiraba agua. Así que el Estrella Immanuel, que iba medio a lo último, nada, nos intersectaron. La intersección empezó a las 11 de la noche, a nosotros nos alcanzaron a las 4 de la mañana. A 40 millas de Gaza. Y bueno, en algún momento medio como que nos pudimos escabullir hasta que nos encontraron y nos tiraron mucha agua, casi hunden el barco la cantidad de agua que nos tiraron. No andaba nada el instrumental y bueno, seguimos, no andaba el piloto automático, entonces seguimos a mano con la vieja y querida brújula y apuntándole a Gaza, que era el objetivo. Hasta que muchos barcos de guerra nos rodearon y tuvimos que levantar las manitos y se subieron soldados al barco y nada, ahí estábamos presos. La verdad que la infantería de marina, más allá del momento que bajan, después tuvieron son soldados y nosotros éramos civiles que levantábamos la mano y que no estábamos combatiendo ni nada y que no éramos una amenaza. Entonces, una vez que nos redujeron, se quedaron tranquilos, manejaron el barco y nos llevaron hasta Tel Aviv. Pero nos dejaban ir al baño, nos dejaban comer, nos dejaban, digamos, que nos quedábamos obviamente sentados donde nos habían metido en el barco. Hoy me pasaron una foto muy graciosa donde nosotros practicábamos eso. Todos los días nosotros practicábamos. Bueno, cuando vengan los soldados tenemos que hacer esto, levantamos la manito, cagándonos de risa, está la foto, y me la mandaba un compañero vasco salvadoreño que combatió en la guerrilla en El Salvador y que es vasco, un internacionalista que estaba como de 70 años, que por una cuestión de salud se bajó en Grecia del barco, pero bueno, nos acompañó un montón de millas y tenía una de estas fotos y me preguntaba cómo fue la intersección real, porque en esta que estamos practicando estamos tocándonos de risa y fue bastante parecida a lo que veníamos practicando. Después que llegamos a Tel Aviv, nos llevaron al puerto y ahí estaba la policía y la policía tenía otra actitud claramente.
no solo estaba la policía, sino ahí estaba el ministro del Interior, creo que es, firmándonos y diciendo... Ben-Gvir, ¿no? Claro. Video que conocimos todos. ¿Cómo se llama? Ben-Gvir. Ese. Gvir. Nico me va a corregir. Ben-Gvir. Está bien, ¿no? Ben Vivir. Está bien, Y que Tamar. lo vimos todos el video. Bueno, era el malo. Malo, malísimo. Es una persona muy, muy mala. Uno no quiere dividir el mundo entre buenos y malos, pero es realmente una persona muy oscura. Que vimos todos el video de, bueno, los secuestrados y él señalando, diciéndole terrorist, 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 terrorist. Y algunos gritándole Free Palestine. Ujú. Y eso fue doloroso en el cuerpo después. Ok. Podrían no haber gritado. Europeos con privilegios, hijos de puta. Eso hizo que nos tuvieran 6 horas al sol, arrodillados, esposados, y eso hizo que la policía, por eso decía, la Infantería de Marina, una vez que nos redujo, ya había cometido su acción, están preparados para la guerra, ya está, digamos, se relajaron. En cambio la policía, que mucho más penetrada por estos discursos, ni bien pisamos la banquina, nada, el trato de la policía cuando te reduce, a un turco que más o menos puso el brazo fuerte se lo quebraron, nada, te hacen la llave, como cuando te reduce la policía en cualquier marcha, nada que no tengamos que explicarle a la militancia. Muchos de la flotilla no conocen esa práctica, entonces estaban como asustados del nivel de violencia de la policía. Y después de pasar por eso, 6 horas al sol con las manos esposadas, arrodillado y demás, nada, fuimos adentro del puerto, a donde nos requisaron, nos preguntaron si queríamos firmar la deportación automática, no, con papeles en hebreo, muy confuso, algunos con abogado, otros sin abogado, y después de ese tratamiento pasamos a otra fuerza que es el servicio penitenciario. Ahí estábamos pasabas como una especie de biombo y te dabas cuenta que estabas preso porque te cortaban los cordones, te sacaban el cinto y ahí vos decís, estoy preso. Es la preso señal. Esa es la preso señal. Está bien. Y ahí ya el trato es de servicio penitenciario, Claro. que es otra fuerza y que también la conocemos y bueno, ellos se sorprendían un poco más. Y camiones de traslado son iguales, no sé si los hacen en todos lados iguales, la misma chapa, la misma incomodidad. Capaz acá los Quizás, compran claro, allá. somos escuela de... Me parece que acá los compran allá. Claro, es probable. Quizás. Y ahí nos subieron a esos camiones de traslado y después de 5 horas llegamos a la cárcel de máxima seguridad, a donde nos metieron en Leonera. Volvió el personaje este a filmarnos ahí y a gritarnos, son terroristas, están donde tienen que estar. Y a partir de ahí nos metieron en celdas que eran para 8 personas, 15, 16 personas en cada una de las celdas, o sea, con colchones en el piso y demás. Primero nos dieron un uniforme, que era un pantalón de jogging gris, unas hojotas y una remera blanca, todos igualitos, varones y mujeres. Y nada, como cualquier cárcel, primero el examen médico, te ve un médico, te desnudan, te requisan, te llevan con no me mire, no. Complejo porque hablaban en hebreo, entonces vos no entendías cuando decían no me mire, hasta que te dabas cuenta por la prepotencia. Y los compañeros en la flotilla, muchos con mucha moral alta, que seguían cantando Free Palestine, entonces nos dejaban sin comer, o nos dejaban nos dejaban sin patio. Ningún día de los 6 tuvimos patio, cosas que a veces alivian, y estamos incomunicados, 6 días incomunicados, absolutamente incomunicados, no había teléfono, o sea, no, esas fueron las condiciones duras. Y a los responsables, digamos, a los jefes, por decirlo de alguna manera, se los llevaron más de 50 veces para interrogarlo. Y a Tiago, por ejemplo, le hicieron un fusilacro de fusilamiento en el medio o sea, lo llevaron al desierto, le dijeron bajate la camioneta, caminá, y le apuntaban con miras láseres. Y después lo llevaron a la celda porque estuvo conmigo en la última celda, así que... Pero ese tipo de prácticas eran bien intimidantes y nunca sabíamos nada, si la deportación iba a llegar o no iba a llegar.
Los consulados eran los únicos que podían entrar a vernos. Pero bueno, qué sé yo, eso. Nos daban de comer estoy más flaquito. Estás flaquito. Claro. Dos platos, un plato con tomate y un plato con pepino, un pan lactal para 16 personas. Y vos que te habías llevado los 2 maples de huevo en el Estrella Emanuel, no te los querían dar. Las gallinas felices. Bueno, hay, no sé qué, me imagino el celular estallado de mensajes por todos lados. Pero al primer lugar a donde tenía que venir, ¿dónde era? A Trinchera. A Trinchera, claro. pero por supuesto. Muy bien. Muchas gracias por eso. Sabías que no nos íbamos a defraudar. Es tu casa. Bueno, de hecho, bueno, una compañera Zulema decía, el lugar donde se amasan los sueños fue la frase que le pusiste vos, los galpones, cuando funcionaba, pintó la pasta. Pero bueno, pensaba, bueno, no sé qué tanto pudiste ver de todo ese momento en el que te quedaste incomunicado. Hay una imagen que, bueno, vos estuviste trabajando con los pescadores y pescadoras artesanales, y hay una imagen que es mientras las fuerzas de defensa israelíes estaban interceptando a la flotilla, los pescadores gazatíes que no tienen derecho a acceder a su propio mar pudieron tener una pesca. Y me pareció un poco simbólica. Y ahí empezaba la discusión, bueno, ¿en qué sirvió esta acción, pese a que no pudo cumplir su objetivo final, que era llegar a Gaza con la ayuda humanitaria? ¿Cuáles son los saldos positivos que vos haces de esta acción ahí que interceptaron? No, yo creo que fue muy positiva, cumplió sus objetivos con creces. Ahora hay un acuerdo de paz y la flotilla entró justamente en esa discusión aportando su granito de arena. En esas negociaciones de paz, hoy creo que está entrando ayuda humanitaria y se están retirando parte de las fuerzas israelíes. Veremos cuánto dura, pero todo eso tiene que ver con la visión que fue cambiando el mundo. En el último encuentro de la ONU fue terrible la paliza que recibió Israel. Me parece que se pudo visualizar o se pudo poner en el tapete que se está cometiendo un genocidio. Y esa visualización me parece que era el objetivo político concreto, porque sabíamos que lo más probable es que no entremos, porque Israel dice, esto es mío, ¿no? Esto es mío, esto está cercado, no solo tiene 9.000 kilómetros de muro de 9 metros, armando un campo de concentración a cielo abierto, sino que además dice, por el mar tampoco entran. ¿Por qué? Porque tengo barcos más grandes, no más que eso. Entonces, ir con 500 voluntarios civiles a desafiar ese bloqueo tiene que ver con la visualización, y la visualización fue impresionante. La reacción del pueblo, ya lo habíamos visto cuando salimos de Barcelona, las 200.000 personas, fue extraordinario. En la Argentina nos cuesta un poco más ver eso, pero ahí quedó claro. Y la respuesta del pueblo italiano, por ejemplo, que hizo que a los italianos los sacaran de las pestañas dentro de la cárcel antes que a nosotros, tuvo que ver con el paro general que clavaron, que yo después, en esa escala que me tocó hacer de Jordania, Estambul, Colombia, Argentina, me iba encontrando con turistas que venían de Italia, me decían, no sabes Italia, casi no podemos salir, estaba todo cortado, una locura, y era parte de el mismo quilombo que había armado la flotilla. Entonces, un aliado como, digamos, el gobierno italiano, que es aliado de Israel, no le quedó otra que ir a buscar a sus italianos porque se le estaba prendiendo fuego su país. Ahí me parece que hay grandes victorias, que ese fue el balance, que por eso explotó tanto. Yo nunca me imaginé que iba a tener, me imaginé que iba a ser importante y que había que hacerlo, pero nunca me imaginé que iba a tener el nivel de relevancia que tuvo a nivel mundial. Un poco porque se mezcló con los acuerdos de paz, que Donald Trump se le ocurrió armar este protectorado, y que a Israel se le ocurrió
bombardear esos acuerdos de paz en otro país aliado, con lo cual rompiendo todos los puentes y lazos, por eso también quedó tan solo en la ONU, ¿no? Pero bueno, toda esa complejidad la íbamos viviendo día a día mientras íbamos navegando, veíamos cómo escalaba el conflicto y cómo la flotilla tenía cada vez más repercusión. Por eso nos quisieron parar en Túnez y nos tiraron 2 bombazos incendiarios, por eso nos tiraron 12 drones explosivos a barcos civiles desarmados. Una locura, o sea, una locura que un gobierno tome ese tipo de medidas, ¿no? Nos prendieron fuego vela, nos tiraron estalla abajo, que después la Estrella y Manuel tenía que ir a ayudar. Era complejo. Lo bajamos, ¿no? Ahí está. Dale. Yo me imaginaba. Me llegan directrices. Sí. Pero bueno, ¿nos fuimos por las ramas o No, hasta yo escuchaba y pensaba que un poco estuvo más la sociedad mundial, estuvo más a la altura que los líderes, ¿no? Porque los líderes reaccionaron a partir de las sociedades que se movilizaron por esta expedición que, si se quiere, podían decir que era quijotesca, porque ustedes mismos sabían que lo más probable era que no llegaran, pero que tuvo un efecto increíble en las sociedades en sí, y que empujó a los líderes a tomar por ahí medidas que no tenían pensado. Sí, influyó, yo no tengo duda que influyó seguramente en toda esta discusión del proceso de paz. Y después, si pudieron pescar o no, sería una gran victoria y sería muy bueno. Yo que fui coordinador de pesca artesanal, ¿no? Sería una gran mueca de... Hay unos videitos de los pescadores artesanales, sí, bancando a Cascote. Han pedido por tu liberación. Que pidieron por mi liberación. Sí. Y eso también es una pequeña victoria, porque a veces cuando pasamos el rol de pasar por el Estado, por general a los funcionarios los reputean, entonces que esos pescadores hayan estado pidiendo por mi libertad son algunos mimos al alma, que a veces no hacemos tan mal las cosas, aunque creamos que sí, ¿no? Nos damos con el látigo todo el tiempo, pero son mimos que están bien. Tengo para anunciar otro mimo. Ahí va. Si me permiten. Si me lo permiten. No es un video tipo un video emotivo, pero sí es emotivo. Cascote cuando tenía 3, cuando tenía 15. No, pero me dicen por ahí que hay un mimo que te hizo la comunidad ferroviaria. No sé si me está escuchando Franco ahí. Ahí está, muy bien. La comunidad ferroviaria te hizo un regalo, en particular en las manos, obviamente, de la carpintería Raíz Obrera, porque imagínate que la radio de madera no está toca. Para las manualidades. Pero hay un regalo que te hicieron por ahí que te lo van a traer. Mira, ahí te lo trae Esteban, que es como la personificación de la comunidad ferroviaria. Mira, decime si no es un mimo también. Podés llorar. Podés llorar. Con este tenés que llegar a las Malvinas. Sacamos el termo y ahora clavamos un velero. Nuestra producción debe estar muy contenta. Está muy contento el operador. Bueno, nada, te hicimos ese regalo desde la comunidad ferroviaria. Bien artesanal. ¿Dónde lo vas a poner? ¿A dónde va a ir el velero y a dónde se va el velero después de todo esto? Puede ser el próximo logo de la Escuela Popular de Náutica que vamos a hacer. Bueno, hay varios que se tienen que anotar acá, me parece. Casco, bueno, ayer estuviste en la fiesta maradoniana. Para que tapa todo el barco. Sí, vamos a tener que... Ahí está. Con las plantitas. Ahí está, muchas gracias. ¿Qué te pasa con todo esto que viene la gente, se acerca y te agradece y vos decís, no, pero bueno, ¿por qué crees que sea todo ese nivel de conmoción, puedes decirse? No, por ahí. En este momento, ¿no? Que hay tanta apatía. No, a mí me da vergüenza porque no creo que sea ningún héroe, no tengo capa, no creo que eso exista. Por ahí eso se da por el tiempo histórico que estamos viviendo, donde a veces
los compromisos militantes cuestan verlos, yo sé que están, yo sé que cientos de compañeros están todos los días militando de la misma manera que milito yo, por eso entiendo que no soy ningún héroe ni nada, que solamente hicimos lo que tenía que hacer, y compañeros hacen lo que hay que hacer todo el tiempo sin ese reconocimiento, eso es lo que da más pena. Esto solamente tuvo más propaganda, pero cualquier acción militante, cada vez que ponemos cotidianamente con una mesita en una facultad o sostenemos TBR yendo al barrio durante 10, 15 años, estamos haciendo exactamente lo mismo, es eso, digamos, nosotros lo que hacemos es militar todos los días, donde nos toque, con esa voluntad, con ese nivel de entrega, con la posibilidad del preso cuando vamos a una marcha, es lo mismo. Entonces a veces me pone incómodo que te pidan una foto, que te digan héroe, como me gritó Juan hoy en el acto con ALAC, me pongo colorado, pero porque creo eso de verdad y creo que hay cientos de militantes todo el tiempo haciendo lo mismo que hago yo, colectivamente, y eso es lo que hay que aportar a la organización, a la salida colectiva, que es lo que hace falta, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para sacar la patria adelante? Después veremos, qué sé yo, no creo en héroes, y mucho menos en héroes personales. Creo en héroes colectivos que tienen que ver con construir organización. Bueno. Es un buen cierre. Carlos Cascote Bertola, que bueno, ahora otra vez, ahora queremos columna semanal, no sé, de náutica. Vamos por la náutica ahora. La columna de Ahora, O por sí. la poesía, no sé. Puede ser un mes y un mes. Una columna de náutica, una columna de poesía. Bueno, como siempre decimos, Dirección Nacional de la Corriente de Nuestra Patria, militante popular, parte de la flotilla que intentó abrir un corredor humanitario hacia Gaza. Y como siempre decimos, y lo vuelvo a destacar ahora, lo decíamos al principio, Gaza y todo Palestina es algo que nos importa y que nos duele a todos, porque es, como decía Cascote, lo que pone al límite la humanidad y la sensibilidad que podemos sentir por algo que está ocurriendo en vivo. Del otro lado de esta pared van a poder ver un banner que tiene los nombres de los más de 200 periodistas que asesinó el Estado de Israel, para no mostrar ese genocidio que está todavía en curso. También está la planilla, el formulario para convertirse en ciudadanos palestinos, porque como explicaba hoy Sol, es una campaña que mientras ellos sigan queriendo eliminar a toda la población palestina, nosotros vamos a redoblar nuestros esfuerzos y a decir que hay un ciudadano palestino en cada rincón del mundo. Así que para que sepamos que también hay cosas que podemos hacer, porque Cascote, como él decía y nos enseña todos los días, hizo lo que él creía que era lo único que podía hacer, y no es que no hay nada más que eso, que ir a una flotilla o no hay ninguna otra cosa. Hay un montón de cosas que podemos hacer todos los días para seguir defendiendo la humanidad, y una de esas es apoyar la causa palestina. Así que los invitamos a todos y a todas a que lo hagan. Gracias, Cascote, por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Te gustó la canción que te hicimos? No dijiste nada. Cerramos con la Hermosa, canción. hermosa Dice, la canción. con los barcos de Cascote, con los barcos de Cascote, vamos a hacer una flotilla, vamos a hacer una flotilla, para que navegue el pueblo de Malvina, Palestina. No, bueno, quédense que... Y como sí. chivo, Sí. cuando A ver. estamos pensando, ya la veníamos pensando de antes, la Escuela Popular de Náutica tiene que ver para todos aquellos que querramos navegar, que podamos aprender, sobre todo el pueblo, ¿no? La náutica es muy elitista, se notaba eso también, faltaba componente popular en esa flotilla, y tiene que ver con eso, con que la náutica es muy elitista, así que obviamente van a estar todos invitados a aprender a navegar. Por el Río de la Plata primero, por Mar del Plata después, llegaremos a Ushuaia seguramente, tocando todos los puertos y ensamblándolo con algo que es constitutivo de nuestra organización, que tiene que ver con la discusión por la soberanía, por los recursos
los bienes comunes, por la vista al mar, por recuperar y conocer nuestra patria también, digamos, que mira hacia el mar, que siempre nos olvidamos de eso. Así que con esos objetivos, que siempre también son constitutivos de nuestra organización, vamos a intentar llevarlo a todo el campo popular con esta escuela, que ya entre todos pensaremos nombres y veremos cómo lo llevamos adelante. Pero ahora más convencidos que nunca y sabiendo que ahí hay mucha agua para transitar. Bien, gracias, Cascote. Bueno, quédense que ahora... No, pará. Ahora vamos con un poco de música y después ya vamos con el reconocimiento y el feliz cumpleaños. Quédense a cantar el feliz cumpleaños, che.